Muy buenas noches, queridos alumnos. Dios los bendiga. Estamos en una clase más de el Instituto Bíblico Las Torres en línea. Y bueno, para mí es una bendición saludar a todos y cada uno de ustedes. Gracias a los participantes que están aquí con nosotros, a la hermana Clara Luisa, a la hermana Betty, hermana Elizabeth, hermana Reina, hermana Vianey, hermano Elías Rasgado, hermano Jorge. Gracias por estar en sintonía. Vamos a la palabra de Dios, si son tan amables, al libro de Deuteronomio capítulo 5. Recuerden que este libro lo dividimos en 3 discursos de Moisés. El pasado vimos cómo Moisés le recuerda la guía de Dios desde Oreb a Cádiz, de Cádiz al Jordán, y el peligro de la desobediencia. Pero hoy vamos a ver parte del segundo discurso de Moisés. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Deuteronomio capítulo 5, si son tan amables. Fíjate qué interesante. Y de hecho, yo les recomiendo, si no lo han visto, la predicación de ayer en la mañana y en la noche del pastor Montelongo estuvo muy buena y va muy de la mano con la clase, porque el pastor hablaba de gente que es creyente, pero hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Por ejemplo, mire que esa es la palabra de Dios. Vamos a leer uno por uno, ¿sale? Excelente. Le voy a pedir a la hermana Clara Luisa que nos lea, por favor, Deuteronomio 5, 1 al 4, en voz alta, si es tan amable, mi hermana Clara Luisa. Adelante. Mi hermano dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. Muchas gracias, hermana. Fíjate qué interesante lo que dice el texto 1. Dice, yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y fíjate el proceso, apréndelos, guárdalos y ponlos por obra. Por ejemplo, gloria a Dios que usted está tomando el colegio bíblico. Amén. Qué bendición. No hay decisión más hermosa que servir al Señor. Pero mire, le voy a decir algo. De nada le va a servir a usted todo lo que aprenda si usted no lo guarda. Hay gente que sí viene al colegio y está en la clase y todo, pero no guardan lo que aprenden. Y peor aún, no lo ponemos por práctica. ¿Cuánta gente usted conoce en su iglesia que ha escuchado cientos de mensajes? Y le voy a poner un ejemplo sobre el ganar almas. Muchos mensajes, ¿eh? El pastor cada rato toca el tema. Y no se le hace tremendo que esa misma gente que escucha ese mismo mensaje, cuando es hora de ganar almas, no sale. Es increíble, ¿no? O sea, no se trata tanto de lo que puedas aprender o lo que puedas guardar. Gloria a Dios porque aprendes. Gloria a Dios porque guardas. Pero el proceso final debes aprender a guardar lo que el Señor dice. Por ejemplo, dice aquí, Moisés advierte, inciso A, acerca de no cumplir la ley de Dios. Ahora, le voy a pedir a mi hermana Betty Llamas que nos lea, por favor. Fíjate qué interesante. Le da los 10, le recuerda los 10 mandamientos de nuevo. ¿Ok? Pero vamos a leer, hermana Betty, Deuteronomio 5, 22 y 23, si es tan amable. Ese Jorge anda antojando su chocolate, tremendo. Adelante, hermana Betty. Dijo 22 y 29. No, hermana, 22 y 23 de Deuteronomio 5, 22 y 23. Adelante. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros
ancianos. Hasta ahí, hermana, gracias. Ahora, fíjate qué interesante. Es bueno siempre recordar. ¿Por qué es bueno recordar? Por ejemplo, hermano Jorge, usted todavía va en la escuela. Por ejemplo, no sé si le ha pasado que cuando empieza un semestre en la escuela y entra un maestro nuevo, siempre el maestro les advierte las clases, los reglamentos, lo que va a pasar. Por ejemplo, les dice, tanto vale tantos calificaciones, tanto esto, no deben correr en la clase y todo eso. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante, alumnos? Yo les pregunto a ustedes el hecho de que Dios les advierta. Hermano Jorge, dígame. Luego se nos olvida y se nos pasa o le perdemos la importancia también. Ahora, eso es bien importante, pero fíjense, les voy a decir algo. Ayer yo vivo aquí por el estadio de Rayados, aquí por Guadalupe. Bueno, para los que son de Monterrey, ¿verdad? Hay una parte que se llama la avenida Chapultepec. Y esa avenida, hermanos, no tiene semáforos ni nada y tiene un señalamiento de 50 kilómetros por hora. ¿Y sabe qué pasa? Que seguido, al menos una vez por semana, ahí hay accidentes. ¿Y sabe qué pasa? Que el letrero de 50 kilómetros, ¿usted a qué cree que ayuda ese letrero de 50 kilómetros? ¿Qué me dice? Pues conociendo cómo manejan acá, no mucho, la verdad. O Ajá, sea, sí marca los Es una lineamientos. advertencia. ándele, es una advertencia, pero queda como un qué, alguien que me diga Señalamiento. ahí le, Recordatorio. ahí le va, excelente, ahí les va. Por ejemplo, ayer que venía pasando, había un camión volteado de pasajeros, se volteó con todo y pasajeros, pobres pasajeros. Por eso yo no uso camión. No, no es cierto. Pero es que digo algo. ¿Qué pasa? Cuando llegue el peritaje, el seguro, y vean exactamente cómo quedó volteado el golpe y todo, muchas veces la póliza del seguro no lo cubre. ¿Por qué? Porque iba a exceso de la velocidad que estaba ahí. O sea, ese letrero queda como un testimonio de que el camionero rompió el límite de velocidad y al ir rebasando el límite de velocidad, la póliza no cubre ciertas cosas. Entonces queda como un testimonio, como un antecedente. Para eso sirve la ley. O sea, no siempre debe, y esto es algo que les quiero enseñar a ustedes que van al liderazgo. Presten atención. O sea, la gente no siempre va a cambiar. O sea, no espere usted, y esto va para las hermanas y para los hermanos. Escuchen esto que les digo con mucha atención. Muchos jóvenes predicadores o muchas hermanas cuando se paran a dar una clase a los niños, a las hermanas, a los hermanos, compartes la clase, te preparas, das una muy buena clase tal vez, y de repente notas que tu audiencia, tu gente, los hermanos a los que les das la clase, pues no te prestan atención, no cambian, les vale. Y muchas veces hay un sentimiento de tristeza, frustración, de preguntar a Dios, Señor, ¿valdrá la pena compartir? ¿Valdrá la pena enseñar? Esta gente no cambia, no, siguen igual. Ahí le va. Usted no comparte o no enseña para que la gente cambie. El único que puede cambiar a la gente es Dios. Hermanos, si a Cristo mismo, hermanos, a Cristo no le hicieron caso, ¿qué nos espera a nosotros? O sea, cuando nos paramos detrás de un púlpito, de una clase, de unos niños, unos jóvenes, hermanos, hermanas, no espere que todos le van a hacer caso. Usted párese, enseñe, comparta, y si alguien cambia, gloria a Dios, y si no cambian, gloria a Dios. Nuestro trabajo no es cambiar a las personas, es compartir el mensaje. ¿Va a haber gente que va a cambiar? Sí. ¿Va a haber gente que no va a cambiar? No. Pero ¿qué pasa? Que lo que usted enseña queda como un antecedente, como un testimonio. Y cuando esa persona llegue delante de Dios, por ejemplo, los que ganamos almas, no me va a dejar usted mentir. ¿A poco todos, y se lo tengo que decir, a poco cuando usted gana almas, todos reciben, todos aceptan, todos la aplauden? No, un 90% de la gente le rechaza. Esa es la verdad.
No tengo tiempo, no quiero, no me interesa, no me importa, ¿verdad? Es más, muy poca gente de la que ganamos va a la iglesia. Y de la gente que va a la iglesia, muy poca gente de la que va a la iglesia se queda. Entonces, ¿por qué ganamos almas? ¿Por qué vamos? Vamos por obediencia a Dios y vamos como un testimonio. Por ejemplo, un día una persona me dijo, yo no quiero nada con Dios, yo me quiero ir al infierno. Así me dijo, porque en el infierno va a haber cerveza, va a haber diversión, nos la vamos a pasar bien y el cielo va a estar bien aburrido. Dije, ok, está bien. Digo, pero fíjese, digo, vea para arriba. Dice, ¿qué veo? Digo, allá desde el cielo lo están grabando. Le hace, nah. Digo, de verdad, Dios lo está grabando. Y un día, cuando usted esté delante de Dios, esta plática va a salir. Y el día que lo manden al infierno, usted le va a rogar a Dios que no lo mande. Y Dios le va a decir, un día te mandé un hermano que te habló de mí y lo rechazaste. Entonces, esto que estamos haciendo usted y yo es una evidencia delante de Dios, que usted está rechazando a Dios y usted se quiere al infierno. Ahorita le da risa, pero cuando esté delante de Dios, va a empezar a llorar. ¿Y sabe qué fue lo tremendo? Que dice, no, no, mejor sí recibo a Cristo. Como que se puso a pensar, no, no, mejor sí quiero recibir a Cristo. Y fue salvo. Pero ¿qué pasa? Un ganador de almas simplemente va, presenta el evangelio, no quiere recibirlo, Dios te bendiga, lo quiere recibir, gloria a Dios. ¿Qué es lo importante? Lo importante es siempre ser obedientes a llevar el mensaje de salvación. Ahora, con eso en mente, Moisés les advierte de cumplir la ley de Dios y los peligros de no cumplirla. Ahora sigue de leer, Jorge ya oró, la hermana Betty ya leyó, hermana Rosalba ya leyó. No, Hermana Rosalba, hágame favor, léame por favor, si son tan amables, si es tan amable, 5:31 al 33 de Deuteronomio, si es tan amable, por favor. sí, dice así. Y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongas ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Por favor, también léame 28 y 29, si es tan amable. y oyó la voz, y oyó la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras que este pueblo, que ellos se han hablado, bien está todo lo que han dicho. Quien diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Amén, hermana, qué tremendo. Entonces cerramos esta idea de cómo Dios les dice, ¿verdad? Fíjate qué interesante. Lo importante y lo que quiere Dios es generaciones para Dios. Qué padre, ¿no? O sea, que haya gente que predique la Biblia y todo. Pero sí o no, hermanos, es triste que los niños llegan a crecer y pocos se quedan en la iglesia. Yo le pregunto, por ejemplo, hermano Omar, ¿a qué cree que se debe, hermano Omar, que de repente los jóvenes en las iglesias llegan a cierta edad y ya no quieren nada con Dios? Usted que ya está en el ministerio, ¿qué nos puede compartir al respecto? Buenas noches, pastor. Sí, bueno, yo creo que a veces no se trabaja con ellos, ¿verdad? Y, y bueno, hay muchas distracciones en este tiempo, ¿verdad? Y bueno, se pierden los jóvenes, llegan a cierta edad, ¿verdad? Que caminan con Dios y llegan a cierta edad y bueno, ya no quieren continuar y bueno, se empiezan a perder ahí. Ahora, gracias, hermano Omar. Fíjese qué importante es esto que le quiero decir. Tenemos que tener una visión. A veces, hermanos, yo le quiero compartir algo. Yo crecí en un hogar donde mis papás se acercaron a Dios, pero pasaba, hermanos, que mis papás en la iglesia eran unos y en la casa eran otros. Y eso rompía mi corazón y produjo en mí, primero, fíjate cómo es el proceso. ¿Qué pasa cuando un niño, cuando un joven
ve que sus papás en la iglesia, hay el hermano, la hermana, y gloria a Dios y todo. Pero de repente en casa ven otra cosa. Primero en el niño, en el joven, generas confusión. ¿Verdad? Primero le generas confusión, ¿verdad? Bueno, ¿qué está pasando? Luego generas rebeldía. Primero lo confundes, luego se revela, luego se amarga y luego se aparta. ¿Y qué pasa? Que muchos hermanos, ay, ¿por qué se apartó? No, es que debiste haber prestado atención desde que lo confundiste. Debiste haber prestado atención desde que se rebeló, desde que se amargó, ya que se fue. ¿Y cuántos de ustedes, sí o no, hermanos, está el culto de oración en sus iglesias y no falta el clásico hermano que dice, hermanos, oren por mis hijos que vuelvan a los caminos de Dios? Siempre en cada culto de oración, al menos hay un hermano, una hermana que dicen, ay hermano, oren por mi hijo, que vuelva a los caminos de Dios, mi hijo se rebeló, mi hijo ya no quiere nada con la iglesia, mi hijo está amargado, mi hijo está enojado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, hermanos, no tuvimos una visión. Debe de tener usted, hermano, todavía no tenga hijos, empieza a orar. Hermano, ya tengo hijos, empieza a orar, empieza a orar. Sus hijos no van a hacer lo que usted dice, van a hacer lo que usted hace. No les puedes pedir a tus hijos que ganen almas si tú no las ganas. No les puedes pedir a tus hijos que oren si tú no oras. No les puedes vivir a tus hijos que vivan una vida santa si tú no la vives. No le puedes decir a tu hijo, hijo, compórtese si tú no te comportas. Entonces, hermanos, debemos, y aquí lo que Dios quería era una generación para el Señor. Pero volvamos a los apuntes rápidamente, queridos alumnos. Vamos a avanzar. Primero, inciso A, Moisés advierte acerca de cumplir la ley de Dios. Pero, inciso B, Moisés recuerda al pueblo la gracia y bondad de Dios. Capítulo 6. Por favor. Y le voy a pedir a mi hermana Angélica. Hermana Angélica, ¿ya leyó? No. Excelente, hermana. Me va a hacer favor de leer Deuteronomio capítulo 6, texto 4 al 9. Bien fuerte y bien claro, si es tan amable, por favor. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tremendo texto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es, hermana Angélica, cuál es la palabra clave o cuál es el versículo más fuerte de estos que leyó? A su manera de ver. Bueno, tengo el 5, Ajá. pero también tengo el 4. Siento que el 5 es el que desencadena el 6, 7 y 8, y el 4 pues habla de la omnipotencia de Dios. Exactamente. Fíjate qué interesante. Hay una palabra clave ahí. ¿Qué dice? Al principio, y amarás, ¿qué dice? A Jehová tu Dios. Y fíjate que dice, de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Ahí abarca espíritu, ahí abarca alma, y ahí abarca cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, todo. Pero ¿cuál debe ser la razón por la cual, por ejemplo, no es lo mismo hacer algo por hacerlo que hacerlo por amor? Si no, por ejemplo, les pongo el ejemplo a ustedes de Jacob. Oiga, Jacob, dice la palabra de Dios, ¿cuántos años trabajó Jacob por Raquel? Se menciona que fue 14, ¿verdad? Que primero trabajó 7 y su suegro yo creo que era tramposillo, ¿verdad? Y pues en aquel entonces no había luz. Y al día siguiente, ay, se dio cuenta que era Lea. Imagínense el gritote que pegó Jacob. Pobre de Lea, era la menos culpable, la verdad. Y Dios la bendijo con hijos y todo porque, pues pobre Lea, la verdad que su papá la usó y Dios la bendijo con los primogénitos. De hecho,
La mamá de Judá fue Lea, de los principales. O sea, eso nos enseña algo, que una mujer que espera en Dios, por más maltratos que sufra, Dios siempre la va a vindicar. Y Dios vindicó a Lea. Y de hecho, cuando Jacob pide ser sepultado, sí, le da su lugar a Raquel y todo, pero de quien decía que era su esposa, era Lea. Entonces, pero volviendo al punto, Jacob amaba a Raquel. ¿Cuántos años trabajó? Muchos, dice que 14, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que le parecieron pocos días, ¿por qué? Porque la amaba. Cuando uno ama a alguien, no le pesa hacer uno algo por esa persona. Por ejemplo, ¿cuántos aquí somos papás y trabajamos de sol a sol por los hijos, turnos extras, que nuestros hijos nos dicen, oye papá, quiero unos tenis, papá, y metes turno extra, ¿para qué? Para comprárselos, ¿por qué? Porque lo amas. Oye papá, se me antojó una pizza, claro que sí, mi hijo. Oye papá, quiero eso, ¿por qué? Porque lo amas. El sábado en la tarde mi hijo jugó la final de fútbol americano y, hermanos, yo estaba cansado, desvelado, pero manejé casi 2 horas ida y vuelta, me estuvo 1 hora en el rayo del sol. ¿Por qué? Porque lo amo, a mí no me pesa hacerlo, porque lo amo. ¿Cuánto más a Dios? Le pregunto a usted en esta noche, ¿usted ama a Dios? Si usted ama realmente a Dios, no le va a pesar perdonar. Dios te dice, ay, perdona, ay, me cuesta perdonar. No, si tú realmente amas a Dios, vas a perdonar. Si tú realmente amas a Dios, vas a ofrendar. Si tú realmente amas a Dios, vas a ayunar. Si tú realmente amas a Dios, vas a vivir una vida santa, recta, temerosa de Dios. No por obligación, no porque el pastor te lo pide, sino porque tú amas a Dios y ni se te va a hacer pesado. No se te hace pesado, ¿por qué? Porque la razón, como dice aquí, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no solamente se trataba, fíjate qué interesante, de amar al Señor, sino se trata también, dice aquí en el 7, de repetirlas a los hijos, de hablar de ellas estando en la casa, por el camino, al acostarte, al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano. Qué interesante este texto, la gracia del Señor. Pero ahora Moisés da 5 peligros que Israel debe evitar, ¿ok? Así es que vamos a ver, la hermana Betty ya leyó, Jorge también, la hermana Rosalba, hermano Pastor Omar, ¿ya leyó Pastor Omar? Perdón, pastor, lo que pasa es que estoy trasladándome y no tengo ahorita la No, no se Biblia, pastor. apure, no se apure. Por eso tengo Entonces, la cámara apagada. Ay, la discúlpeme. hermana Vianey, ¿ya leyó usted? No, pastor. Ok, capítulo 7, hermana Vianey, si es tan amable. Y me va a leer del 6 al 11, Deuteronomio capítulo 7, 6 al 11. Y léame el primer punto, por favor. Deuteronomio 7, un pueblo santo para Jehová. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Entonces, fíjate, el primer peligro que Israel debía evitar era tener un compromiso ¿con quién? Con el enemigo. A veces hay gente que dice, es que son muy exagerados, es que ¿por qué predican tan duro contra la vestimenta, contra la música, contra aquí, contra allá? No, es que debemos evitar un compromiso con el enemigo. Mire, le voy a contar algo que me pidieron oración en la mañana por un muchacho que, estando sus papás dormidos,
abrió las llaves del gas. Gracias a Dios, la hermana se dio cuenta, pero si no es que se da cuenta, se mueren ahí inhalando gas. Y platicando con la hermana, le pregunto, hermana, pues, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón de la rebeldía del muchacho? Dice, pastor, es que juega mucho en los videojuegos y ya no podemos decirle nada porque tiene tal edad y aquí en Estados Unidos son muy estrictos y uno les pega aquí y allá. Y me puse a pensar, wow, a veces no detectamos las señales a tiempo. ¿Qué quiere decir? Que uno como padre debe estar al pendiente de cuando algo le afecta a los hijos, e inmediatamente poner un alto. Y ahí les encargo de sus oraciones por este joven porque rompe el corazón. Pero qué triste que muchas veces tomamos muy a la ligera eso de los jóvenes. Número uno, debían evitar el compromiso con el enemigo. Hermana María Saucedo, llame el punto número 2, si es tan amable, y léame Deuteronomio 7, 22 al 26, por favor. Punto 2 es tener miedo del enemigo. 22 dice, y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y él las quebrantará con grandes destrozos hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Interesante, fíjate que dice 26, no traerás cosa que abominable. ¿Qué implica eso, hermano Hugo? Que, hermanos, me da pena decirlo, hermanos, pero pues lo tengo que decir. A veces en casa de cristianos hay vino, en casa de cristianos, ¿eh? A veces en casa de cristianos. Fíjese, y esto me quedó tan grabado, hermanos, tan grabado. Una vez el pastor Emil Fernández estaba predicando y dijo lo siguiente: tú permitirías, y estamos hablando entre adultos, y lo comento con todo respeto y sin ser grotesco, pero el pastor estaba diciendo, pastor Emil Fernández, ¿tú permitirías que llegara una pareja a la sala de tu casa y tuviera relaciones sexuales frente a tus hijos? Y todos bien espantados, no, ¿cómo cree? No lo permitiríamos. Qué asquerosidad, no, ¿cómo cree? Qué cochinos. Y dijo el pastor, entonces, ¿por qué permites que tus hijos vean películas en la sala de tu casa donde sale eso? ¿O tú mismo las ves? Y mire, todos callados. No traerás cosa abominable. Cuide lo que ve, su casa es santa para Dios. O sea, no tenga cosas que no debe. Hablando de vicios, hablando de cosas feas. No me gusta hablar mucho, hermanos, porque no me gusta ser grotesco al hablar, pero hay gente que mete a su casa cosas feas, cosas sucias, cosas malas. No traigas cosas inmundas a tu casa, porque es anatema al Señor, porque es pecado delante del Señor. Cuida. El pastor ayer predicaba algo bien interesante, y sí es cierto. Hermano Hugo, ¿la televisión es mala? No, todo depende para qué la uses. Y el pastor daba un ejemplo del machete. Por ejemplo, un machete, yo les pregunto algo, alumnos, en esta noche, ¿un machete es malo o es bueno? Es bueno. Pues es bueno en el uso que le demos, ¿verdad? Ándele, Jorge Junior, ahí dice, depende, exactamente. Y el pastor dijo, si yo uso el machete para atacar al hermano Elías, ¿es bueno o es malo? Algunos van a decir, es bueno. No, es No, malo. ¿qué onda, bro? No, es malo.
O sea, si yo levanto un machete para atacar a un hermano en Cristo o a alguien, es malo. Pero si yo uso el machete para pulir un arbolito, cortar el pasto, es bueno. El dinero, con $100 yo puedo comprar 100 cervezas o puedo apoyar a 5 misioneros con el mismo dinero. Todo depende para que lo uses. El celular igual. Con el celular ahorita estás viendo una clase del colegio bíblico, pero también puedes ver algo que no agrada a Dios. Entonces, ten cuidado de qué estás viendo y qué estás haciendo. Exactamente. Ahora, vamos a terminar porque ya vamos con el tiempo encima, ¿ok? Ahora, el primer peligro que debía evitar, repítanlo conmigo, prendan sus micrófonos, era un compromiso ¿con quién? Con el enemigo. Exactamente. El enemigo. Número 2, tener miedo del enemigo. Pero número 3, el peligro de la prosperidad y el contentamiento. Qué interesante esto. Pero número 4, la incredulidad debido a la soberbia espiritual y la intención de desobedecer el mandamiento de Dios. Ahora, fíjate qué interesante. Ahora les voy a dejar una tarea. Presten atención. ¿Cuál es la tarea, hermano Hugo? Muy bien, ¿cuál es su canción? Hay alguien ahí con su microfonito prendido, apáguenlo. Ahí está, ya lo silencié. Ahí le va. ¿Cuál es la tarea? La tarea es investigar los pueblos que habitaban Canaán. No todos, porque son muchos, pero investigue el que a usted le llame la atención. ¿Qué voy a investigar, hermano Hugo? ¿Cuál era su Dios? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿En qué parte geográficamente habitaban? ¿Siguen vigentes esos pueblos al día de hoy? ¿No siguen vigentes? ¿Cómo empezaron? ¿De dónde descienden? Por ejemplo, había unos que eran descendientes directos de las hijas de Lot. ¿Se acuerdan cuando Lot se escondió en una ciudad y que sus hijas lo embriagaron y que tuvieron hijos de su padre? De ahí descendían los moabitas y todo eso. Entonces, usted me va a investigar, por ejemplo, amalecitas, moabitas, qué sé yo, edomitas, el pueblo que usted quiera, investigueme un pueblo de esos que habitaban la tierra de Canaán. ¿Ok? Investíguelo. ¿En qué parte geográficamente habitaban? ¿Cuánto tiempo habitaron? ¿Cuáles eran sus dioses? ¿Cuáles eran sus características? Todo eso, investígueme en 2 hojas escritas a mano. Nada de internet, copiar y pegar, sino en hojas escritas a mano. ¿Ok? ¿Para cuándo es la tarea, hermano Hugo? Para la próxima semana. Y ya la próxima semana tenemos nuestra última clase de Deuteronomio. ¿Ok? Así es que bueno, de una vez, antes de terminar la clase, ¿hay alguien que tenga alguna duda sobre la tarea? Con todo gusto se la aclaro. ¿O quedó claro? Digan, hablen ahora o callen para siempre. Quedó perfectamente clarito, mi brother. Los demás, Pastor, no es de la tarea, pero creo que hoy era la última semana del instituto, no sé si la próxima. pues mira, yo creo que como no di una, me faltó una clase, pero vamos a dar la última la próxima semana. Tal vez es la última hoy, pero ténganme paciencia y vamos a dar la última ya la otra semana. ¿Qué les parece? ¿Sale? Pero sí, de la tarea, ¿alguien tiene otra duda? Quedó entendido, pastor, gracias. Ok, ¿alguien más tiene dudas o preguntas? No, pastor. ¿Dará la Excelente. clase a la misma hora el próximo lunes? Miren, voy a investigar. Si es la última semana esta, ya sí le dejamos y nada más manden la tarea. Al fin yo los voy a evaluar con la tarea y las asistencias, ¿ok? Voy a preguntarle al pastor Noé bien, porque no se veía bien. Si esta es la última semana, ya sí le dejamos y manden su tarea nada más, ¿ok? Y si no, pues nos vemos la otra semana. Yo les aviso en el grupo, ¿qué les parece? Gracias. Está bueno, mi brother. Ya Excelente. está. Descansen, que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego.